Y caramba, se me ha parado la grabación. Bueno, sí, entonces eso hablamos de localidad, ¿no? Entonces, ese tipo de localidad es la que me interesa, ¿ya? Entonces, hemos hablado de lo que es, ¿no es cierto?, la realidad física, ¿sí? Es decir, ¿no es cierto?, que las cualidades de los cuerpos tienen una realidad, ¿sí? No es solamente, ¿no es cierto?, que los cuerpos tienen sus cualidades al momento de medirlos, sino que tienen independientemente de la medida. Entonces, estas cantidades físicas son partes de la realidad física, ¿sí? Y no es que aparecen al momento de que son medidos, ¿sí? Y la otra que hemos visto, ¿no es cierto?, la localidad. ¿Ya? La otra que vamos a ver y que se plantea es la completitud. Sí, igual, ¿no? Que en los otros casos voy a leer, ¿no? Entonces dice, una teoría física debe ser completa dentro de los límites de su validez. Es decir, ¿no? Debe haber una contraparte teórica para cada elemento de la realidad física. ¿Sí? Entonces, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si existe un elemento de la realidad física, es decir, si existe una cosa que se mueve, ¿sí? Entonces debe haber algo que caracterice ese movimiento, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué es la cantidad de movimiento? Entonces debe haber una parte teórica, que es la cantidad de movimiento, asociada con el movimiento. Sí, entonces para cada eh, parte de la realidad física hay una contraparte teórica, ¿sí? Hay una contraparte teórica, ¿ya? Eso se llama la completitud, ¿sí? Entonces, todo lo que existe en el universo debe tener una contraparte teórica en el modelo, ¿no? En los límites de la validez, ¿sí? Entonces, con respecto a la completitud viene una cosa que vamos a ver que se llama las variables ocultas, ¿no? Sí, y eso es lo que vamos a tratar de interpretar ahora. Entonces, esa última parte le dejo de lado, ¿no? Entonces, para entender esto, sí, nosotros vamos a ver estas cosas, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo imaginario, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos una partícula con spin cero, ¿sí? Y la partícula con spin cero está quieta, digamos, ¿ya? Y entonces decae en dos partículas que van a viajar en direcciones contrarias, ¿sí? Entonces, como la partícula está con spin cero, entonces las partículas en las que decae, digamos que son dos partículas que tienen spin un medio. Es decir, ¿no es cierto? Vamos acá. Ya, déjenme. Ok. Entonces, ¿no? Tengo una partícula con spin cero. Ya, sí, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta partícula tiene el spin cero. ¿Ya? Y decae, ¿no es cierto? Está quieta allí, digamos, y decae en dos partículas, ¿sí? Decae en una partícula, ¿no es cierto? Que viaja hacia acá, ¿sí? Y otra partícula, sí, que está viajando hacia acá, ¿ya? Y cada partícula tiene spin un medio, ¿sí? Y decae en estados entrelazados, ¿ya? Decae en un estado entrelazado, ¿sí? Entonces, este sistema, ¿no es cierto? Decae en un estado entrelazado, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un estado entrelazado, ¿sí? Supongamos, ¿no es cierto?, que el estado entrelazado es el estado Singletti, ¿sí? Decae en ese estado, ¿ya? Entonces, ¿no? Estas dos partículas obviamente van a viajar en dirección contraria, ¿no? Entonces, van a viajar naturalmente en dirección contraria, ¿sí? Entonces, si dejamos pasar el tiempo, las partículas en algún momento van a estar lo suficientemente separadas, ¿sí? De forma que la medición que yo haga aquí no afecta al estado de acá, ¿sí? Porque las partículas están separadas, están lo suficientemente separadas, ¿ya? Entonces, hagamos las medidas, ¿no? Entonces, hagamos las medidas, ¿ya? Medimos, por ejemplo, el spin en Z,
vamos a llamarlo, dos partículas, ya un estado A y un estado B, y vamos a medir el spin en diferentes condiciones. Sí, entonces, ¿no? Medimos, digamos que este es el estado A, ¿ya? Y este es el estado B. Sí, o el subsistema A, el subsistema B, más bien dicho, ¿no? Entonces medimos estas dos, y en A entonces medimos el spin. Sí, entonces vamos a medir el spin. E igual, ¿no? Supongamos que tenemos tres ejes, ya. Supongamos que decimos tenemos estos ejes, ¿no? Y estos son entonces los ejes X, Y y Z. ¿Sí? Entonces medimos en esos tres ejes, ¿sí? Entonces medimos el spin en Z en A, ¿ya? Entonces medimos, ¿no es cierto? Entonces A mide el spin, ¿sí? Mide el spin en Z y obtiene, por ejemplo, más de un medio, ¿sí? Es decir, obtiene el estado up, ¿no es cierto? ¿Qué debe pasar? ¿Qué debe pasar? Como este es un sistema que ha colapsado, ¿no es cierto? Y este es un sistema entrelazado con spin cero, ¿qué concluye A, ¿no es cierto? Sí, si B mide el spin en Z, ¿sí? Él debe obtener menos un medio, ¿sí? Con una probabilidad del 100%. ¿Está claro? Como los spins, ¿no es cierto? Como el estado es de spin cero, si este mide más de un medio en el Z y este, ¿no es cierto?, también mide en el eje Z, debe obtener menos de un medio. Debe obtener menos de un medio, con una probabilidad del 100%. ¿Sí? Ahora, entonces, eso, ¿no? Vamos a hacer un segundo experimento. Nos repetimos el experimento, ¿ya? Bueno, antes de eso, ¿no? ¿Qué concluimos de aquí? ¿Sí? ¿Qué concluimos de aquí? ¿Ya? Como tenemos una teoría que debe cumplir con estas tres cosas, ¿no es cierto? Tenemos una teoría que dice que es real. Sí, como están muy separados, ¿sí? Y deben cumplir la relatividad, entonces, si estos están muy separados, ¿no es cierto? Imagínense que están inclusive fuera del cono de luz, ¿ya? Si están muy separados, no puede ser que la medida en A tenga una consecuencia en B, porque como están separados, ¿no es cierto? Más allá del cono de luz, quisiera decir que si miden A e inmediatamente afecta eso a B, hay una señal supralumínica que viaja, ¿no es cierto?, de A a B a velocidad mayor que la de la luz, informándole que se hizo una medida en B y por lo tanto, ¿no es cierto?, viola la relatividad. ¿Sí? Entonces, como eso no es válido para una teoría por la localidad, ¿ya? Entonces, ¿qué debe pasar? Debe ser un elemento de la realidad. Es decir, ¿no es cierto? No es que el sistema B elige menos un medio el momento en el que hace la medida, sino que este Z igual a menos un medio era una propiedad del sistema B. Entonces, desde que salieron, esta partícula B estaba en el spin Z menos un medio. Eso es lo que me dice esta realidad, este postulado de la realidad. ¿Ya? Entonces, independientemente de la medida, B tenía una propiedad de spin en Z que valía menos un medio. ¿Ya? Eso es lo que me dice, ¿no? Entonces, de aquí yo concluyo entonces que, que B, ¿no es cierto? Desde el inicio, ya, desde tiempo igual a cero, el spin en Z de la partícula B, ¿sí? Era más un medio. Y es una realidad, ¿sí? Es una cosa asociada a la realidad. ¿Está claro? Eso es lo que me dice estas cosas, ¿sí? Estos postulados de una teoría física aceptable, según estos tres autores, ¿no? Repitamos el experimento, ¿ya? Ahora, ¿no es cierto? Primero vamos a medir igual, ¿no es cierto? A mide el spin en X, ¿sí? Estos dos experimentos son independientes, ¿no? A mide el spin en X, ¿ya? Y obtiene más de un medio, ¿sí?
o menos un medio, es indiferente, ¿no? Sí, pongamos que en este caso obtiene menos un medio, por ejemplo. ¿Qué va a obtener B si mide el spin en X también? ¿Qué debe obtener B? ¿Qué dice Jorge Medina? Pues, empecemos. ¿Qué debe obtener B? Si sabemos, ¿no es cierto?, que los estados están entrelazados y el spin total de la partícula es cero. Un medio positivo. ¿Cómo? Un medio positivo, o sea, más un medio. Ya, ¿por qué? Sí, es correcto. ¿Por qué? Porque ya se realizó la medición sobre el sistema y el otro era menos un medio. Entonces ya está colapsado la función. Ya. Entonces, ¿no? Debo tener más de un medio. Sí. Perdón. Ya. Debo tener más de un medio, ¿no es cierto? Debo tener un spin que sea más de un medio, con una probabilidad de el 100%. Entonces, según los postulados, ¿no es cierto? Qué es lo que concluyo? Que desde, ¿no es cierto? Desde el tiempo inicial, ¿sí? El spin en X del sistema B es más de un medio. O perdón, no, esto está un signo está al revés. Este es menos de un medio y este es más de un medio, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Ok. Entonces, supongamos, ¿no es cierto?, que ambos sistemas los preparé de manera idéntica. ¿Sí? Entonces son dos repeticiones del mismo experimento. Entonces, ¿qué es lo que concluyo, no es cierto? Que desde el inicio, desde que salieron de aquí y decayeron, ¿no es cierto? Desde que esta partícula decayó en estas dos y comenzaron a viajar, la partícula B tiene spin en Z menos un medio y también tiene spin en X más un medio. ¿Ya? Ahora, ¿qué me dice la mecánica cuántica a ese respecto? ¿Sí? ¿Qué me dice la mecánica cuántica a ese respecto? ¿No es cierto? Me dice, ¿verdad? El spin en Z, ¿sí? Con el operador spin en X, ¿sí? No son compatibles. ¿Ya? No son compatibles. Ay, perdón, eso es lleno. No son compatibles, ¿ya? Porque su conmutador es diferente de cero. Eso quiere decir que yo no puedo tener con una certeza del 100% medidas en Z y medidas en X del mismo sistema. ¿Sí? Entonces, ¿qué concluyo? ¿Sí? ¿Qué concluyo de aquí? ¿Sí? ¿Qué concluyo de aquí? ¿Ya? ¿Qué concluiría de aquí? ¿Cuál es el problema con estas tres postulados? Sí, Que al menos uno no se cumple. ya que al menos uno no se cumple. ¿Cuál no se va a cumplir? La realidad. Ya, la realidad, ¿no es cierto? Ahora, hagámosle cuadrar con la cuántica. ¿Sí? Entonces, ¿no? Hay, no es un, desde el inicio no tienen esto, ya abandonamos esto, ¿no? Digamos, abandonamos esto de aquí, ya. Esto es falso. ¿Sí? Abandonamos eso, ¿no? Ahí. ¿Sí? Entonces, abandonamos eso y entonces se dice, ¿no? La partícula en el momento de la medida elige un estado. ¿Sí? Decae el sistema a un estado. La pregunta es, vamos nuevamente, ¿no? Aleatoriamente decae un estado. ¿Sí? ¿Cómo elige ese estado? ¿Ya? ¿Cómo elige ese estado? ¿Ya? Entonces, si decae aleatoriamente un estado, debe haber una variable aleatoria
¿no es cierto?, que se genera aleatoriamente, que controla a qué decae, ¿sí? A qué colapsa, ¿sí? Entonces, ¿cuál es esa variable aleatoria? Es una variable que la mecánica cuántica no sabe, ¿no es cierto? Es decir, hemos hablado nosotros de esto desde un inicio, ¿no? No sabemos cómo colapsa, ¿sí? Porque el colapso es incompatible con la ecuación de Schrödinger que determina la evolución temporal. Entonces, cuando se hace una medida, colapsa a un sistema de acuerdo a las probabilidades que puede colapsar, ¿no es cierto? Y a los estados que puede colapsar ya. Entonces, de todos los estados accesibles en el momento de la medida, elige uno con una cierta probabilidad por la función de onda al cuadrado, ¿no? Por la proyección ya en ese estado al cuadrado, ¿ya? Entonces, la mecánica cuántica, ¿no es cierto?, no sabe cómo colapsa. ¿Eso qué quiere decir? Que hay algo de la realidad, ¿sí? Hay algo de la realidad que no tiene una contraparte teórica, porque de alguna manera desconocida elige un estado. Es decir, ¿no es cierto?, no cumple este postulado, ¿sí? Entonces, si aceptamos que el colapso existe, ¿ya? Y es aleatorio, entonces no cumple este estado. Eso quiere decir que hay variables ocultas que no están definidas en la mecánica cuántica que hacen que la función, ¿no es cierto?, que el sistema colapse en un estado. Sí, y como esas variables, ¿no es cierto?, no están definidas ni por la posición, ni por el momento, ni por el spin, ni por el hamiltoniano, ni por la ecuación de Schrödinger, ni por nada, porque no sabemos cómo colapsa. Sí, son ocultas al sistema. Entonces, la teoría es incompleta, no es completa. ¿Ya? Y esas variables que de alguna forma extrañísima que no conocemos generan el decaimiento se llaman las variables ocultas. Primero necesito que entiendan esto, ¿ya? ¿Qué tipo de teoría se pensaba que debía cumplir aquí? Ya, para decir una teoría física aceptable, ¿ya? Si ustedes se fijan, esta teoría son las teorías más adaptadas a las teorías clásicas que a las teorías cuánticas. Sí, entonces, esto abre la puerta, ¿no es cierto? O que no hay una realidad, ¿sí? Es decir, ¿no es cierto? No se cumple esta realidad en este concepto, ¿no? Que la propiedad existe independientemente de la medida, o no es local, ¿sí? O no es completo. Entonces, ¿cuál abandonamos? ¿Cuál es más aceptable de abandonar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan de esto? Si decimos, ¿no es cierto?, es real y es completo, abandonamos la localidad. Entonces, la localidad quiere decir que de alguna forma hay una señal supralumínica que viaja de A hacia B, que le obliga a este a decaer cuando hacen dos medidas en el mismo eje, le obliga a este con el 100% a decaer a un medio. ¿Qué dicen de eso? Y la localidad inclusive puede ser temporal, ¿no es cierto? Quiere decir que desde que decae, el sistema sabe que en el futuro van a hacer una medida en el eje Z y aquí, al momento de decaer, elige el spin en Z. ¿Sí? Entonces, para que sea una propiedad de la realidad física. Entonces, se adelanta al futuro, ¿sí? Sabe que la medida va a ser en Z y desde que sale, ¿no es cierto?, tiene el spin en Z evaluado con menos un medio y por lo tanto, ¿no es cierto?, cumplimos la realidad, ¿sí? Y cumplimos la completitud. ¿Ya? ¿Qué les parece abandonar la localidad? ¿Qué les parece de eso? ¿Qué creen de eso? Eh, yo estaba pensando, ¿no sería mejor abandonar la completitud porque a la final el colapso es algo que no podemos explicar porque es Ya, pero eso indefinido? es por lo que hemos leído, ¿no es cierto? Es decir, eso es por lo que nos han dicho que así se interpreta la función de onda, es decir, la interpretación de Copenhague, ¿no es cierto? Que es la que me dice el módulo al cuadrado de la función de onda tiene que ver con la probabilidad y esas cosas, ¿no es cierto? Es la interpretación clásica, pero no es la única. De hecho, ustedes ya vieron el video ese, ¿no? Ya les mandé a ver, ¿verdad? El video de las tres interpretaciones de la mecánica cuántica. ¿Sí? No recuerdo. Entonces, bueno, creo que no les envía, pero bueno. Entonces,
hay diferentes formas de interpretar la mecánica cuántica, ¿no? Entonces, una es la típica, que es la tradicional, digamos, la aceptada, pero hay muchas otras maneras, ¿ya? Entonces, de las más conocidas son esas tres que entonces tengo que mandarles a ver un video, ¿no? Son tres físicos prominentes que defienden diferentes líneas, ¿no? Diferentes interpretaciones, ¿ya? Entonces hay, por ejemplo, la interpretación de Copenhague, ¿no es cierto? Hay la interpretación de los universos paralelos, sí, hay la interpretación, ¿no es cierto?, de una realidad, digamos, objetiva, donde la función de onda simplemente, bueno, es una especie como de variables ocultas. Entonces hay diferentes opciones, ¿no? Entonces, no está aceptado todo esto, ¿ya? Vamos a ver desde el otro punto de vista, ¿ya? Yo ya les he expuesto cómo cumplir la realidad y cómo cumplir, ¿no es cierto?, la completitud abandonando la localidad. ¿Quién quiere explicar estos resultados, por ejemplo, abandonando la realidad, ¿sí?, y manteniendo la localidad y la completitud? Es decir, no tener variables ocultas, tener estas dos, pero abandonar la realidad, esto de aquí. ¿Quién me explica este primer resultado, por ejemplo? ¿Quién quiere? Luis, usted ha sido elegido. O sea, para este caso, A ver, espera un ratito. pero- Iniciemos desde aquí, ¿no? Porque tenemos que iniciar desde aquí, ¿no? Es decir, la partícula decae, sí, entonces de alguna manera, desde que sale, sí, hasta que llega, tenemos que explicar cómo es que cumpliendo estos postulados, ¿no es cierto? Cumpliendo estos dos y no cumpliendo podamos explicar estos dos experimentos, ¿ya? Ahora sí, le doy la palabra. o sea, aquí, am, para abandonar la realidad, como dijo, o sea, tendríamos que suponer am, o sea, que desde el inicio ya se va a conocer los espines de ambas partículas. Am, o sea, que Es decir, ya, desde el inicio la partícula tiene o spin Z o spin X. ajá, Entonces la partícula porque, B, desde el inicio, sabe que le van a medir, o en Z o en X. ¿Así? o sea, sí, porque ya una vez que decae, como dijo, está siguiendo de cierta manera las reglas de la física clásica y por tanto, una vez que ya decae, inmediatamente va a estar determinando todo y de ahí simplemente sería cuestión de medirlo, al menos así lo veo. Ya. Pero ahí quiere decir, ¿no es cierto?, que desde el inicio la partícula B tiene un spin definido. Y eso quiere decir que, ¿no es cierto?, independiente, que esta propiedad es una propiedad del sistema físico. Es decir, lo que usted me está explicando es que si cumple la realidad, ¿sí? Porque la propiedad, es decir, desde que sale la partícula B tiene un spin, ya sea más un medio o menos un medio, sabiendo que le van a medir en estos ejes, y por lo tanto, esta propiedad de la partícula B es una propiedad que la partícula B la trae desde siempre, desde que decayó la trae esta propiedad, ¿ya? Y es por lo tanto una propiedad del sistema físico y por lo tanto cumple con la realidad. Entonces, en su explicación, ¿no es cierto?, que me da, estamos cumpliendo con la realidad, ¿sí? Y de hecho no deberíamos estar cumpliendo con alguna de estas dos, ¿no? O la completitud o la localidad, ¿ya? ¿Quién quiere hacerme una explicación de cómo es que podríamos no cumplir la realidad, ¿sí? Pero cumplir la localidad y la completitud? ¿Cómo interpretaríamos eso? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que puedo yo
tener estos dos resultados? Algo que se les ocurra. O sea, la partícula inicialmente va a decaer y va a estar en el estado singleto, ¿no es cierto? Y de ahí Sí, el sistema, no la se partícula. van, perdón, el sistema. Y de ahí se van alejando. Ujú. Pero si no cumplimos la realidad, entonces hasta yo no medir cada una de las partículas no tiene definido su spin. Sí, Ese sería, ¿no es cierto? sí, Entonces, una vez que mido A, conozco el spin, por ejemplo, mido en Z, pues conozco que tiene un medio. Pero ya. a ver, ahí tendría que cumplirse la localidad, ¿no es cierto? Ya, En entonces, principio para tendrá que cumplirse la cumplirse, claro. localidad, no debería conocer nada de B. Y tendría sentido porque como no puedo decir nada de sus medidas, de sus spins hasta medirlos, sí se cumpliría la localidad. Ya, Y ok, una vez que mida B, podría obtener este menos un medio. ya, ok. Bueno, ahí tendríamos, realmente, ahí es complicado, ¿no? ¿Por qué les digo? Porque como la medida en A condiciona la medida en B de alguna manera, ¿sí? Automáticamente no se cumple tampoco la localidad, ¿sí? Luego, ¿no es cierto? El medir, digamos, ¿ya? Luego esto, ¿sí? Ajá, ya no me alcanza. Bueno, en el mismo contexto, ¿no es cierto? Sí, ya no voy a poner el gráfico. En el mismo contexto, voy a medir, sí, sí, voy a medir en A, mide, ¿no es cierto? El spin en Z, sigamos con el spin en Z, ¿no? Y obtiene más un medio. ¿Ya? B mide el spin en X, por ejemplo. Ya, esta es la que me interesa. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué obtiene? ¿Qué puede obtener? ¿Qué puede obtener B? Un medio menos un medio con igual probabilidad, Ya, 50%. entonces, ¿no es cierto? Puede obtener más un medio, ¿sí? Con una probabilidad del 50%, ¿ya? Y puede obtener, ¿no es cierto? Menos un medio con una probabilidad del 50%. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Ya? ¿Qué quiere decir? ¿Sí? ¿Cómo se elige el resultado? ¿Sí? No podemos decir, ¿no es cierto? Que se cumple ni la realidad, ¿sí? Porque la elección, ¿no es cierto?, del resultado es aleatoria. Entonces, no es una propiedad del sistema que la tuvo independientemente de la medida, sino que depende de la medida. Y de hecho, depende de la medida en A. Sí, depende de la medida en A. ¿No es cierto? No depende, ¿qué más? No depende tampoco de la, no cumple tampoco la localidad, ¿no? Porque de alguna forma altera la medida, ¿sí? Y tampoco es completa. ¿Por qué? Porque cómo se decae, ¿no es cierto? ¿Cómo decae a estos valores? ¿Sí? Entonces, la mecánica cuántica no nos dice cómo se da el colapso. Entonces,
tenemos problemas también en las variables ocultas, ¿no? Porque de alguna forma la función de onda, es decir, toda la mecánica cuántica no tiene una contraparte teórica que me diga cómo colapsa, cómo elige esos dos estados, ¿ya? Entonces es un problema, lo que les quiero que vean es un problema complejo, ¿no? Que no tiene forma fácil de definir. ¿Sí? Entonces, ¿no? Ya hemos visto la primera parte, ¿no? Entonces, sí, medimos en Z y medimos en X, ¿no es cierto? Entonces, si queremos que cumpla es incompatible con la mecánica cuántica, ¿no? Porque al medir en Z, sí, al hacer estos dos, ¿no? Que es el texto, para que cuando lean entienda, ¿ya? Al hacer estas dos medidas, sí, en el contexto del que se cumplan los tres postulados, esta es una cualidad de la realidad que es incompatible con la mecánica cuántica, ¿no? Porque los dos operadores son incompatibles, ¿ya? Entonces, sí es una cualidad de la realidad y es desde el inicio, ¿no es cierto? Salió con spin Z menos de un medio y spin X más de un medio, estas dos son incompatibles, ¿no? Entonces, no podría ser esto, ¿ya? Sí, entonces lo único que nosotros podríamos decir es que, hay algún problema, ¿no? Entonces, lo usualmente que se acusa a la mecánica cuántica es que es incompleta. Sí, no cumple el teorema de la completitud para que cumpla los otros dos teoremas, ¿ya? Sí, y entonces se estaría dando una realidad física a los estados, ¿no? Es decir, que el estado de cada partícula al salir, ¿sí? Tiene ya una forma, ¿no? Tiene ya un valor, lo cual sabemos, ¿no es cierto?, que no se da, ¿ya? Sí. Vamos al teorema de Bell, ¿sí? Vamos al teorema de Bell. Entonces, ¿no? Vamos a ver, Bell, bueno, ese es el artículo, ¿no? No me acuerdo cuándo se publica ese artículo, en 1920 y algo creo que es, ¿no es cierto? Por ahí. Pero básicamente el teorema de Bell nace después, ¿no? Como una... tratando de dar luz, digamos, a esa cosa, ¿no? Entonces, se postula se hace tres postulados de las teorías de realidad local, ¿sí? Y vamos a ver, ¿no? Una realidad determinista, ¿sí? Entonces, ¿qué dice, no? Entonces dice, ¿no? Esta de aquí dice, el resultado de una medición en mecánica cuántica está determinado por un conjunto de variables aleatorias suplementarias a la función de onda, que especifican completamente el sistema. Es decir, ¿no? Entonces, aquí lo que se trata de dar es una mecánica cuántica que de alguna forma explique los resultados aleatorios. Entonces, ¿no? Para hacer una realidad determinista, entonces hay un conjunto de variables ocultas, ¿sí? Básicamente variables aleatorias que de alguna manera eligen a dónde decae el sistema. ¿Sí? Entonces, aparte de toda la mecánica cuántica, ¿no es cierto? Hay un conjunto de variables aleatorias. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, tenemos la mecánica cuántica y algo de variables aleatorias que, ¿no es cierto? Además de la mecánica, sumadas a la mecánica cuántica, me eligen cómo decae el sistema. ¿Sí? Esa es la realidad determinista. ¿Está claro? Entonces, estas variables ocultas, estas variables aleatorias, ¿no es cierto? No son parte de la mecánica cuántica, es decir, que son ocultas. Sí, no están dentro de la mecánica cuántica, no es nada que podamos definir como un operador o esté definido en la mecánica cuántica, pero involucran, ¿no es cierto? Es parte de la realidad determinista. Entonces, hay algo más, ¿sí? Que define cómo decae el sistema, ¿no? Localidad. Sí, la localidad dice, ¿no es cierto? Al preparar un sistema se determina el valor de las variables ocultas. Es decir, ¿no es cierto? Desde que preparo el sistema, ¿sí? Desde aquí, ¿no es cierto? Entonces la partícula con spin 0 decae en 2. Ahí estoy preparando el sistema. Desde que preparo el sistema, las variables ocultas que me definen a dónde va a caer ya están dadas. Sí, ya están dadas. Entonces, no, al preparar un sistema se determina el valor de las variables ocultas y su valor no es afectado por eventos que sucedan en regiones lo suficientemente separadas en el espacio y en el tiempo. Es decir, una vez que
ya el sistema, ¿no es cierto?, se ha formado, tienen sus variables ocultas que le va a determinar en un futuro cuál es la probabilidad de decaimiento de un lado u otro. ¿Ya? Y una vez que están definidas y los subsistemas A y B, ¿no es cierto?, en el ejemplo que estamos trabajando, no están cerca, es decir, ¿no es cierto?, si ya están lejos de aquí, ¿sí? Es decir, si ya están, por ejemplo, los sistemas A y B, supongamos que son justo los puntos A y C, ya están lo suficientemente lejos, ¿ya? Entonces, ¿no es cierto?, no, lo que sucede en A no puede afectar a C, es decir, las variables ocultas ya no pueden modificarse, ¿no?, si los sistemas están lo suficientemente lejos. Eso es lo que me dicen esto, ¿no? Entonces, para variar una variable oculta, debe haber una relación local, es decir, deben estar conectados por fenómenos que puedan ser causa y consecuencia, como los eventos A y B. ¿Sí? Entonces, si están separadas lo suficientemente en el espacio y el tiempo, entonces las variables ocultas no pueden ser afectadas del un sistema al otro sistema, no pueden afectarse. ¿Ya? Y el tercero es equivalencia, ¿no? Entonces, la equivalencia tiene que ver con la correlación, ¿ya? Si tenemos estos dos eventos, justamente tal como en el caso 2, ¿sí?, con el postulado 2, el valor calculado de las correlaciones entre las variables dinámicas que pertenecen a dos partículas separadas lo suficiente en el espacio o tiempo y el promedio del valor correspondiente del valor medido de cada una, ¿no es cierto?, son iguales. Es decir, la correlación es nula. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir, no es cierto? Si los dos eventos están separados lo suficientemente para, por ejemplo, como los eventos A y C, ¿sí? Entonces, estos dos eventos no pueden estar correlacionados. Su correlación tiene que ser nula. ¿Eso qué quiere decir? Que una correlación nula que era cuando saco el valor esperado del producto de A por C, ¿no es cierto?, es igual a el valor esperado de A por el valor esperado de C. La típica definición de correlación, ¿no? Esto es simplemente en texto. ¿Sí? Estos son los tres postulados de una teoría de realidad local. Y estos tres postulados me determinan el teorema de Bell. ¿Ya? Ahora, el teorema de Bell, ¿no es cierto?, se plantea en forma de una desigualdad. Entonces, la desigualdad de Bell, ¿no es cierto? Vamos a verle cómo se más o menos, una demostración sencilla de cómo es, ¿no? No es la única forma de expresarlo, ¿sí? Hay diferentes formas de desigualdad, pero una de las formas de la desigualdad es esta, ¿no? Entonces, la desigualdad de Bell, ¿sí?, se basa en estos teoremas, es decir, que tenemos realidad local, realidad determinista, ¿no es cierto? Tenemos local y tenemos equivalencia, es decir, es una teoría clásica. ¿Ya? Entonces, supongamos que tenemos un conjunto de elementos, ¿ya?, que tienen tres propiedades. Al decir tienen tres propiedades, ¿no es cierto?, las propiedades son de los cuerpos. Independientemente si les midamos o no, son de los cuerpos. ¿Ya? Y entonces, ¿no es cierto?, tienen tres propiedades que se llaman A, B y C. ¿Ya? Y voy a poner tres numeritos, ¿no es cierto?, 3n, que cuentan que cuentan, ¿no?, el número de elementos, ¿ya?, que tienen A y tienen B, por ejemplo, aquí, por ejemplo, que tienen A y tienen C. ¿Sí? Cuando tenemos esto, ¿no? B no me interesa aquí. No me interesa si B la cumplen o no. Por ejemplo, aquí, ¿no es cierto?, son las propiedades que tienen A, tienen B y tienen C. Sí, el menos significa que tienen A y tienen C, pero no tienen B. Por ejemplo, ¿no? Supongamos que decimos, ¿ya?, la propiedad A es que sean, ¿no es cierto?, pueden tener, ¿no es cierto?, diferente propiedad. Entonces, digamos que la propiedad A es o son hombres o son mujeres, ¿ya? Y elijo la propiedad de que A sea hombre. Sí, la propiedad B, ¿no es cierto?, o son más de 1,60 metros, no sería, no centímetros, o son menos de 1,60. Y eso le voy a llamar, ¿no es cierto?, o son altos o son bajos, ¿ya? Simplemente, ¿no? Y la propiedad C le voy a decir, ¿no es cierto?, que tengan el color de ojos. Entonces, la propiedad C, por ejemplo, pueden ser
de color azul, de color verde, de color café, ¿no es cierto? De color, sí, celeste, de color violeta, lo que sea de colores rojos, ¿no? Entonces, esas propiedades tienen, ¿ya? Entonces voy a decir, ¿no es cierto? Esta N va a contar de todos los hombres en el mundo, de toda la gente en el mundo con estas propiedades, va a contar solamente los que son hombres y tienen los ojos de color café, sin importarme, ¿no es cierto? Si son altos o son bajos, ¿ya? Sí. Esta de aquí que me mide, por ejemplo, esta N de aquí, ¿qué es lo que me mide? Dice, ¿no es cierto? Tienen ojos de color café, ¿sí? Y no son bajos, pero pueden ser o son hombres o mujeres, eso no me interesa, ¿ya? Y esta propiedad igual, ¿no es cierto? Son hombres y son bajos, pero no me interesa el color de ojos que tienen. Ya, entonces eso es lo que me miden estas cosas, ¿no? Entonces, NAC son, ¿no es cierto? NAC son el número de los elementos que tienen una propiedad de A y una propiedad de C, sin importarme la propiedad de B que tengan. ¿Sí? Entonces, la propiedad de B, ¿no es cierto? Va a ser que tienen B o no tienen B, digamos. Supongamos que B es más o menos, ¿no? O tienen o no la tienen. Entonces, sin importar si la tienen o no la tienen, esta va a ser la identidad. Sí, entonces el número de gente, ¿no es cierto? El número de los elementos que tienen A y tienen C, sin importarme el valor de B, son los que tienen B y los que no tienen B. Eso es, ¿no es cierto? Ese es el número de AC. Sí, ahora, el número que tiene la propiedad B, pero no tiene la propiedad C, ¿sí? Es, ¿no es cierto? Es el número, como no me importa A, ¿no es cierto? Son los que tienen B y no tienen C, sin importar si tienen A o no tienen A. Sí, en ambos casos fíjense que B y C es lo mismo, es la misma que la de arriba, ¿no? Y sumamos las dos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice? El número, ¿no es cierto?, de que tienen A y tienen C, más el número, ¿no es cierto?, que tienen B y no tienen C, es este número de aquí, ¿sí? Es el número, ¿no es cierto?, que tienen A, tienen B y tienen C, ¿ya? Más el número que tienen A y tienen B y no tienen C. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Por qué es esto, no? Porque el número de los que tienen A y tienen C es mayor que el número de los que tienen A y tienen C, pero también tienen B. Porque aquí no les estoy contando a los que no tienen menos B, ¿no? Entonces estos dos, este de aquí necesariamente es mayor o a lo mucho igual que este. Sí, lo mismo acá, ¿no es cierto? Los que tienen B y no tienen C, sí, es mayor o igual que los que tienen A, es decir, tienen B y no tienen C, pero solamente tienen A. Ya, entonces sumamos, ¿no? Entonces, a partir de esta igualdad, estoy eliminando uno de estos elementos, ¿sí? Como este es un número, ¿no es cierto? Este número es mayor o igual que cero, entonces, si elimino un número mayor o igual que cero, este de aquí es mayor que estos de acá, ¿sí? Y sumo, ¿no? Entonces, sumo, y esta cosa de aquí, ¿no es cierto? Son los números que tienen A, tienen B y tienen C, más los que tienen A, tienen B y no tienen C. Y entonces estos son los números que tienen A y B. Entonces, ¿qué me dice esta desigualdad? Y esta es la desigualdad de Bell. ¿Qué me dice? El número de elementos que tienen A y tienen B es menor o igual, ¿no es cierto?, al número de los elementos que tienen A y tienen C, ¿sí? Más el número de los elementos que tienen B y no tienen C. Esta es la desigualdad de Bell. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si digo ya, entonces las propiedades son, ¿no es cierto?, ¿es hombre o no es hombre? ¿Ya? ¿Es bajo o no es bajo? Y la otra propiedad, no. ¿Tienen los ojos de color café o no tienen los ojos de color café? Sí, entonces, ¿qué dice, no? El número de los hombres que tienen ojos de color café es menor o igual al número de los hombres que son bajos más el número de los hombres que tienen ojos de color café y son altos. Esta es la desigualdad, ¿sí? Entonces, aparentemente, el número de hombres que son bajos y sumado al número de gente en general, hombres y mujeres, que tienen color café y son altos, este número es mayor o igual al número de hombres que tienen ojos de color café. Entonces, esta desigualdad es la que me interesa que entienda.
¿ya? Si bien estas dos, ¿no es cierto?, no aparentemente no se relacionan, pero por esta demostración se puede demostrar la desigualdad, ¿ya? Entonces, si se cumple esta desigualdad, se cumple exactamente estos tres teoremas. Es decir, es una teoría, ¿no es cierto?, de una realidad local determinista, ¿sí? En el cual existen variables aleatorias ocultas. ¿Ya? Eso es lo que me dicen, ¿no? Entonces, si se cumple la desigualdad, ¿ya? Existe la posibilidad, ¿no es cierto?, de que existan variables aleatorias, ¿ya? Que me determinen, ¿no es cierto?, que se da las cosas así, ¿ya? Entonces, esta es una teoría de la realidad local, ¿ya? Vamos a ver esta, bueno, ¿se entiende esto? ¿Se entiende esta parte? Me interesa que entiendan, bueno, esta demostración es fácil, ¿no? Esta no creo que es muy complicada. Y estas de aquí no son exactamente iguales a las otras, al teorema de PR, ¿no es cierto? Son el teorema de Bell, pero también me interesaría que entiendan. ¿Entienden esos dos? Sí, ¿Tienen preguntas de eso? Bueno, no hay preguntas. Entonces, vamos a ver, ¿no es cierto?, el teorema de Bell aplicado a la paradoja de PR. Entonces, ¿no? Supongamos que tenemos un estado entrelazado, ¿ya? Y para que este estado entrelazado tengamos, ¿no es cierto?, vamos a suponer dos fotones. Sí, entonces dos fotones donde los estados, sí, igualito que Labial Down, ¿no es cierto? Van a ser dos estados de polarización, ¿sí? Vamos a elegir como base dos estados de polarización, un estado de polarización horizontal y el otro estado de polarización vertical, ¿no? Que son estas letras H y B. ¿Ya? Entonces tenemos un estado entrelazado, ¿sí? Este estado phi, ¿no es cierto? Entrelazado. ¿Qué es esto? ¿Ya? Entonces, los dos fotones están en este estado entrelazado, ¿no? Sí, HH y BB. ¿Ya? Y estos dos fotones, entonces, igualito que en el experimento anterior, viajan en direcciones opuestas. Si el fotón 1 viaja para acá, ¿no es cierto? El fotón 2 viaja para acá. Entonces aquí, digamos, hay una aniquilación de una partícula con antipartícula que generan dos fotones, por ejemplo, o algo así, cualquier cosa, ¿no? Dos fotones entrelazados en este estado, ¿ya? Entonces, aquí tenemos dos fotones, ¿no es cierto?, que viajan, ¿sí? Y ponemos dos detectores lo suficientemente lejos, ¿ya? Entonces, quiere decir, ¿no es cierto?, que estamos lo suficientemente separados para que la una medida no afecte a la otra, es decir, para ver si se cumple la localidad, ¿ya? Entonces, estos dos, ¿no es cierto? Aquí está un detector, aquí está el otro detector. Entonces, este detector, ¿no es cierto?, es un filtro, digamos, un filtro de polarización, donde el filtro de polarización, ¿no es cierto?, está en un ángulo así, en este ángulo con respecto del eje Z, ¿no? Bueno, con este eje de aquí, ¿no?, como quiera que se llame, sí, creo que es el eje Z, sí, y con respecto del eje Z, el polarizador aquí tiene este ángulo beta, ¿ya? Entonces, viene el fotón en este estado de polarización. ¿Qué pasa cuando un fotón en ese estado de polarización viene y se encuentra con un filtro en un cierto ángulo? Supongamos que este ángulo sería el eje Z. Sí, digamos que este filtro, ¿no es cierto?, está polarizado con el eje vertical. ¿Cuál es la probabilidad de que el fotón 1 atraviese este filtro? ¿Cuál sería? ¿100%, 50%? ¿Cuál es la probabilidad? Eso es una medida, ¿no? Este es una medida. ¿Cuál es la probabilidad de que el sistema A, el subsistema A, atraviese una medida cuando tenemos una medida en H, en B, más bien dicho sería, ¿no? ¿Cuál es la propiedad? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Qué dicen? ¿100%? ¿50%? ¿Mm?
¿Puedes repetir la idea? Ahí me perdí un poquito. Tenemos este estado, ¿no es cierto? Entrelazado de los dos fotones, ¿ya? El fotón A, ¿no es cierto? Y el fotón B, ¿ya? El primero es A, el segundo B, ¿no es cierto? Entonces este primero es el que va a la izquierda, el segundo es el que va a la derecha. Tenemos un medidor, que es un filtro, ¿sí? Tenemos un medidor, ¿no es cierto? Que es un filtro, que es este, que digamos que está alineado con el eje B, con el eje vertical, ¿ya? Entonces este filtro básicamente es una medida que va a hacer, ¿no es cierto?, que el sistema, el fotón 1, en este caso el fotón A, colapse, ¿sí? Entonces este ángulo alfa es 0, de manera que está alineado con la vertical. ¿Cuál es la probabilidad de que el fotón pase a través de este filtro que está alineado con el eje Z? Es lo que les pregunto. Del 50%. Ya, 50% que pasa, 50% que no pasa, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si al detector, ¿no es cierto?, que es el filtro, ya no está alineado con el eje vertical, está con un ángulo alfa? ¿Cuál es la probabilidad de que pase o no pase? Sería 0, ¿Por qué? porque solo tiene, o sea, solo está polarizado horizontalmente y verticalmente. Ya, ¿cuál es el estado de polarización? Digamos, ¿no es cierto? Aquí está el estado de polarización, sí, vertical, ¿no es cierto? Y aquí está el horizontal, ¿ya? Esto es, ¿no es cierto?, el vertical, este es el horizontal. Y aquí tengo un estado de polarización así, ¿sí? P, ¿ya? El estado de polarización P, ¿qué sería si este ángulo es alfa? Es cierto, tengo que proyectarle esto. Ya, tengo que proyectarle, ¿cierto? Entonces, si fueran vectores, sí, diríamos es, ¿no es cierto?, el coseno de alfa en B y el seno de alfa en H. Sí, entonces no es que cero, ¿no es cierto? Porque de hecho el B se puede proyectar, el P más bien dicho, ¿no es cierto?, se puede proyectar en estos dos estados. Sí, es lo mismo que tener, ¿no es cierto?, un estado psi que se puede proyectar ya en un estado up, que sería el vertical, y un estado down, ¿no es cierto?, que es el horizontal. Es lo mismo, exactamente igual. ¿Ya? Entonces, lo que sucede con con dos fotones a dos polarizaciones es lo mismo que lo que sucede con con un spin un medio, ¿no? Con una partícula de spin un medio. Sí, es un estado superpuesto simplemente. Entonces, este estado de polarización, este filtro aquí, ¿no es cierto?, es un filtro que tiene cierta polarización. Ya, entonces, ¿no? Entonces, ¿ya? Entonces tengo un detector, ¿sí?, en un ángulo alfa y tengo otro detector en un ángulo beta. Sí, entonces estas son las direcciones de los filtros, ¿no? Que es como les repito, es una medida. Entonces, o colapsan o no colapsan. Es decir, o atraviesan o no atraviesan, ¿no? Y cuando atraviesen, vamos a saber que el fotón después de la medida va a estar polarizado en esta dirección. Sí, va a estar polarizado en esa dirección, ¿ya? Entonces, supongamos que primero se mide el fotón de la izquierda, el fotón 1, vamos a llamar eso, el fotón A, como quieran, ¿no? Entonces medimos primero este fotón. Si entonces viene este fotón, ¿no es cierto?, está aquí en esta dirección. Y supongamos que medimos, ¿no? Supongamos que este alfa es 0, ¿ya? Supongamos que el alfa es 0, ¿ya? Entonces medimos la probabilidad de que el fotón lo atraviese es un medio, eso ya dijimos, ¿ya? Recuerden, este polarizador está con el eje vertical, ¿ya? Y este beta, ¿no es cierto? Este beta de aquí en verdad es medido con respecto del eje vertical, que es el ángulo alfa. Es decir, este beta es en realidad medido con respecto del alfa,
¿Ya? Entonces, ¿no? Si mido primero este, y este sistema está entrelazado, ¿no es cierto? Y digamos que este atraviesa, automáticamente, ¿no? El sistema decae en el estado vertical. ¿Sí? Es decir, ¿no es cierto? Mido este fotón, ¿ya? Tengo, ¿no es cierto? Los dos fotones, ¿sí? Que están en un estado superpuesto, ¿no? ¿Ya? Que están en el estado, ¿sí? ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaban estos? H y B. Sí, HH, BB. ¿Ya? Entonces, aquí tengo un filtro, ¿no es cierto? Aquí tengo un filtro, sí, aquí tengo un aparato de medida, por ejemplo, pongámosle así, sí, aquí tengo un aparato de medida que filtra los sistemas que van para acá, es decir, filtran los que van a la dirección B. ¿Eh? Entonces, la probabilidad de que este fotón 1, sí, que este fotón 1 atraviese, sí, quiere decir, ¿no es cierto?, que es el 50% de que atraviese, ¿no? Entonces, si atraviesa, el fotón estará en el estado B después de la medida. ¿Ya? Este estará en el estado B después de la medida. ¿Ya? Si es que lo atraviesa, ¿no? Y la probabilidad de que lo atraviese es del 50%. Esta es la medida que hago primero. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que si el fotón 1 lo atraviesa, después de la medida, el estado al que ha colapsado es este, porque el sistema está entrelazado. ¿Ya? Ahora, segundo, ¿no es cierto? Tengo acá un detector, ¿sí? Que en cambio el spin está así. Está con el eje X, con el eje Z, más bien dicho, formando un ángulo beta. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de que lo atraviese? Sabemos que el estado está entrelazado aquí. ¿Sí? Entonces, ¿no? Este estado de aquí no es nada más que esto. Bueno, con beta, ¿no? En vez de alfa, ¿ya? Con este beta, sí, sería beta, ¿no? Entonces, la probabilidad de que lo atraviese sería la proyección de este, ¿no es cierto? Este estado al que colapsa en este. ¿Ya? Y esto no es nada más que la probabilidad de que este fotón lo atraviese, ¿no es cierto? Es decir, que este fotón después de que está aquí, ¿no es cierto? Decaiga en este estado, ¿sí? Es, ¿no es cierto? La probabilidad de que decaiga en este estado es el coseno al cuadrado de beta. Entonces, la probabilidad de que este le atraviese y este le atraviese, ¿sí? La probabilidad de que los dos atraviesen es 1/2 por coseno cuadrado de beta. ¿Sí? La probabilidad de que los dos le atraviesen, ¿no? Este está en una dirección, ¿ya? Y este está en otra dirección, ¿sí? Cuando hacemos lo mismo para dos direcciones, ¿no es cierto? Es simplemente esto, ¿ya? 1/2 del uno y el otro es beta con respecto de alfa. Ah, no están viendo. ¿Ya? La probabilidad, ¿no es cierto? Cuando tengo alfa y beta en cualquier dirección se puede demostrar, ¿no? Que es la probabilidad es 1/2 y el coseno al cuadrado, ya no de beta, sino del ángulo relativo de beta con respecto a alfa. Eso se puede demostrar, ya que es coseno cuadrado de beta menos alfa o alfa menos beta, me da lo mismo, ¿no? ¿Sí? Esta es la probabilidad de que lo atraviese, ¿sí? La probabilidad de que no lo atraviese, no regresemos acá, ¿sí? La probabilidad de que no lo atraviese es que este sistema se proyecte en el spin horizontal, es decir, en el spin horizontal con respecto a esta, ¿no? Con respecto de esta base, ¿ya? Entonces, se proyecta en ese y entonces lo que me va a dar es el seno. Sí, recuerden, ¿no? Este sería el, como decir, el vertical, este sería el horizontal, ¿no? Más o menos algo así, ¿ya? Entonces, la probabilidad de que no lo atraviese es el seno de beta. Sí, entonces, si esta es la probabilidad de que decaiga aquí, ¿no es cierto? La probabilidad de que no decaiga es el complementario, es 1 menos de esta probabilidad. Entonces,
La probabilidad de que no lo atraviese es el seno cuadrado de beta. Y cuando el ángulo alfa es diferente de cero, es beta menos alfa, ¿no? Entonces, esta es, ¿no? Esta es la probabilidad de que atraviese los dos fotones y esta es la probabilidad de que atraviese el uno, pero no atraviese el otro. ¿Verdad? ¿Sí? Ahora, repetimos, preparamos los sistemas de manera idénticas. ¿Sí? Y repetimos el experimento n veces. Entonces, ¿no? El número de fotones que van a atravesar A y B, alfa y beta, ¿no es cierto? Los dos estos de aquí es el número de experimentos por la probabilidad, simplemente esto, ¿no? Y el número de fotones que atraviesan un detector, pero no atraviesan el otro, es este. ¿Ya? ¿Está claro? Ahora, supongamos que tenemos otro experimento, ¿sí? Excepto, ¿no? Que en vez de hacer estas dos medidas, ¿no es cierto? En vez de hacer estas dos medidas, ¿sí? Voy a tener otro, ¿no? Otra dirección, ¿ya? Y digamos que aquí tengo la dirección que voy a llamar gamma. Sí, este es el ángulo gamma, ¿ya? Sí, y puedo tener, ¿no es cierto? En esta dirección, digamos aquí, sí, digamos aquí, ¿no es cierto? Con respecto a la vertical, ¿sí? Este ángulo de aquí lo voy a llamar, ¿no? Puede ser alfa o puede ser beta. Entonces tengo tres experimentos, ¿no? Tengo, por ejemplo, ya en el caso general, ¿no? Tengo un experimento que se llama alfa, sí, tengo un experimento que es alfa beta, tengo un experimento que es alfa gamma y tengo otro experimento que es beta gamma. Sí, tengo tres experimentos, sí, alfa beta, alfa gamma y beta gamma. Y entonces, ¿qué es lo que me dice, no? Dice, el número de fotones, ya, el número de experimentos, ¿no? En general, en los cuales pasa por alfa y pasa por beta, ¿no es cierto? Vamos a este, sí. El número de lo que pasa por A y B, sí, es menor o igual que pasa por A y C, más el número que pasa por B, pero no pasa por C. Esta es la desigualdad de Bell para ver si es que cumple con el teorema de Bell, sí, con los postulados que habíamos visto, ¿no? Entonces, el número de fotones que pasa por alfa y pasa por beta es menor o igual, ¿no? A los que pasan por alfa y pasan por gamma, ¿sí? Más el número de fotones, ¿no es cierto?, de experimentos que pasan por beta y no pasan por gamma. Entonces, ¿no? Hago 100 veces este experimento de aquí, ¿no es cierto? Hago 100 veces el alfa con gamma y hago 100 veces el beta con gamma. Entonces hago en general, ¿no es cierto? Un número de experimentos, el mismo número de experimentos para todos los casos, ¿ya? Alfa beta, alfa gamma, beta gamma, ¿sí? Y entonces comparo estos tres, ¿sí? Como los sistemas les preparo idénticamente, supongo que son repeticiones del mismo experimento, ¿ya? Y entonces se debería cumplir esto, ¿no? Reemplazo, ¿no es cierto? Entonces me queda aquí, ¿sí? Reemplazo esto de aquí, esto me va a quedar coseno cuadrado de alfa menos beta, ¿no es cierto? Esto me va a quedar coseno cuadrado de alfa menos gamma y esto me va a quedar seno cuadrado de beta menos gamma, ¿ya? Que es lo que me queda aquí, ¿ya? Ahora, sin perder generalidad, yo puedo alinear, ¿no es cierto? Siempre mido primero alfa, por ejemplo. ¿Sí? Yo puedo alinear alfa igual a 0, es decir, siempre puedo escoger, ¿sí? Siempre puedo escoger uno de los ejes alineado con el ángulo alfa y medir todos los demás ángulos beta y gamma con respecto de alfa. Es decir, hacerle alfa igual a 0 y no pierdo generalidad, ¿ya? Entonces, hago alfa igual a 0 y esta igualdad me queda esta. ¿Sí? Y luego simplemente, ¿no? Paso este coseno cuadrado de gamma a la resta, ¿sí? Me va a quedar el coseno cuadrado de beta menos el coseno cuadrado de gamma. Eso factoro, ¿no? Como a cuadrado menos b cuadrado, que es a más b por a menos b, ¿sí? Y hago, ¿no? El coseno de a más el coseno de b en función del producto, ¿sí? Ustedes recordarán, ¿no es cierto? Que es igual eso que es el coseno de a más b sobre 2 por el coseno de a menos b sobre 2, ¿no?
Y si es la resta es del seno por el seno, ¿no? Entonces, hacen eso y van a poder llegar a esta identidad. Ya, entonces esta identidad no es nada más que trabajar, ¿no es cierto? Factorando este coseno cuadrado de beta menos coseno cuadrado de gamma y utilizando el coseno de la suma al coseno del el producto de funciones trigonométricas, ¿ya? Y me da esto. Entonces, esta es la desigualdad de Bell para este caso. Entonces, si se cumple la desigualdad de Bell, la mecánica cuántica cumple con ser una teoría local. Sí, cumple con los tres postulados. Si no se cumple, ¿ya? Si no se cumple, prácticamente la teoría cuántica, ¿no es cierto? La mecánica cuántica no cumple con el teorema de Bell al ser una teoría clásica local, ¿no es cierto? Y esas cosas, ¿ya? Entonces, ¿sí? Beta es el ángulo de polarización del un polarizador, ¿no es cierto? Recuerden, ¿no? Voy a hacer acá abajo, ¿ya? Entonces, sí, aquí está alfa, ¿no? Ese es el ángulo, ese es alfa, ¿ya? Alfa igual a 0. ¿Sí? Beta obviamente está, por ejemplo, aquí ya digamos, es beta, ¿sí? Esto es beta con respecto de alfa, ¿ya? Y por acá está gamma, ¿ya? Este es gamma con respecto de alfa. ¿Sí? Bueno, inclusive el gamma póngamelo por otro lado, ya, para que le vea. Esto es gamma, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si alfa he elegido igual a 0, ¿no es cierto? Alfa es 0. ¿Sí? Y me queda esta igualdad, ¿no? Entonces, beta, yo puedo medir, ¿no es cierto? Y decir beta, le voy a mover al beta, ¿no? Beta es cualquier cosa que está entre este punto, ¿sí? Que sería 180 grados, cualquier cosa hasta acá, ¿no es cierto? Entonces puedo definir que este beta esté entre 0 y pi. Y no pierdo generalidad, es decir, elijo que el beta sea un ángulo entre 0 y pi. ¿Ya? Y con respecto de este mido gamma, ¿no? Bueno, realmente gamma debería ser así en tal caso, ¿sí? Y con respecto de esto mido gamma. ¿Ya? ¿Sí? Con respecto de eso mido gamma, ¿ya? Entonces, beta está entre 0 y pi y quiere decir que el seno de beta es mayor que 0. Entonces, como el seno de beta es mayor que 0, la desigualdad se simplifica a esto. ¿Ya? Gamma, ¿no es cierto? Puede ser cualquier cosa, puede estar aquí, puede ser cualquier cosa entre 0 y 2pi, porque el que definí entre 0 y pi es beta, entonces gamma puede ser cualquier cosa. ¿Ya? Pero gamma menos beta, ¿sí? Gamma menos beta, yo puedo decir que este de aquí es gamma menos beta. Sí, pongámosle con otro color, si no, no se ve. Este de aquí es gamma menos beta. Entonces, gamma menos beta siempre va a estar entre 0 y pi. Yo lo puedo definir en esa forma. ¿Sí? No importa cómo le hagan, ¿no? Entonces, gamma menos beta siempre va a estar entre 0 y pi. ¿Sí? Entonces, si gamma menos beta está entre 0 y pi, ¿ya? Y gamma es menor a pi medios, la desigualdad no se cumple, ¿ya? ¿Por qué no es cierto? Porque si gamma es entre 0 y pi medios, este es positivo. ¿Sí? Pero si gamma menos beta está entre 0 y pi, ¿no es cierto? Este también es positivo. Y obviamente la multiplicación de dos positivos no es negativa, entonces no se cumple la desigualdad. Ahora, si, ¿no es cierto? Alguno de los dos, por ejemplo, es negativo, se va a cumplir. Entonces, si hacemos un gráfico de esto, yo voy a tener, por ejemplo, para diferentes valores de beta esto. Ya, estas son las gráficas del producto, ¿no? Del producto de seno de gamma menos beta por el coseno de gamma, ¿ya? Que es esta, ¿no? Entonces, este es para un valor de beta, es para otro valor de beta. Sí, cuando se cumple es cuando este producto es menor que 0, es decir, en la zona que voy a marcar, ¿sí?
esta zona de aquí con verde, ¿ya? Esta zona de aquí, ¿no es cierto?, es la zona en la cual no se cumple. Y el teorema de Bell entonces no se cumple. ¿Ya? El teorema de Bell no se cumple. ¿Sí? Igual, ¿no es cierto? Para otro caso, esta es la zona en la que no se cumple. ¿Ya? En esta zona no se cumple. ¿Sí? Entonces, en estas dos zonas de aquí son donde no se cumple el teorema de Bell y este producto es mayor que cero. Entonces, para estos valores de gamma, ¿no es cierto? Para valores, bueno, entre este punto y este punto, para este caso de beta pi cuarto, beta pi sobre 24 y para este punto a este punto, no lo que sea, ¿no? Estas valores, ¿ya? Entonces, para esos valores no se cumple y se viola la desigualdad de Bell. ¿Eso qué quiere decir? ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que no se cumple con estos. ¿Sí? Entonces, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir? Que no se cumple, originalmente se le dio así, ¿no es cierto? Como no se cumple, entonces no hay un conjunto de variables aleatorias. ¿Sí? Es decir, la mecánica cuántica es incompatible con el teorema de las variables ocultas. ¿Sí? Originalmente, ¿no es cierto?, se está interpretando más bien con que lo que no se cumple es esto, la localidad. Entonces, la teoría cuántica es una teoría cuántica no local. ¿Sí? Entonces, sea que sea incompatible con las variables ocultas, o sea que sea incompatible con la real y con la localidad, quiere decir, ¿no es cierto?, que la mecánica cuántica no es una teoría de esta manera, clásica, determinista. ¿Sí? ¿Cuál es la verdad? No se sabe, ¿no? Realmente no se puede decir que no cumple la realidad determinista, es decir, que no hay variables ocultas, o si acepto que hay variables ocultas, lo que no cumple es la localidad. Entonces, no hay un acuerdo todavía, no hay un experimento que defina cuál es la verdad. Pues por eso es que hay una teoría de variables ocultas, ¿no? De hecho. Entonces, lo que más es aceptado, digamos, es la localidad, ¿no? La mecánica cuántica es una teoría no local. ¿Ya? ¿Está claro este experimento? Porque este experimento es el que me interesa. Sí, ¿Está claro ese? Sí. ¿Está claro ese? Bueno, ¿no? Entonces, ¿no? Bueno, simplemente les voy a contar, ¿ya? Otra forma de verlo es haciendo una simulación, básicamente, ¿no? Entonces, la idea aquí es que imagínense que tengo yo una computadora, ¿ya? Que resuelve las ecuaciones de Schrödinger para medidas, ¿no es cierto? Es decir, tienen por ejemplo, imagínense un spin, ¿ya? Con estado más y menos, no más un medio y menos un medio, ¿ya? Y entonces ustedes pueden tener la ecuación de Schrödinger que determina la evolución de ese spin, ¿no es cierto? Y cuando aplasten una tecla se hace una medida. Y entonces, ¿no es cierto? La partícula, la computadora puede generar números aleatorios, ¿ya? Y compararles con la probabilidad de medida, ¿no es cierto? Y si son mayores o menores, se da la medida o no, es decir, colapsa el sistema con más uno o menos uno, ¿ya? Entonces, ustedes pueden hacer eso y no van a poder determinar, ¿no es cierto? Si ustedes, por ejemplo, creen que están frente a un equipo que mide eso, ¿ya? Y hacen el análisis por la computadora, ustedes van a hacer experimentos y no pueden determinar si lo que están viendo es una simulación o una medida real. Esa es la idea, ¿ya? Entonces, lo único que dice aquí, ¿no es cierto?, es que con una computadora sí se puede modelar un spin que evolucione de manera cuántica. Se puede modelar eso, ¿ya? La pregunta es, con dos computadoras, ¿sí? ¿Puedo modelar un sistema entrelazado? Ya, entonces, una computadora modela un subsistema y la otra computadora modela el otro subsistema. ¿Sí? Entonces, ¿no? En la una computadora hago una medida y el estado está entrelazado. Entonces, inmediatamente, ¿no es cierto? La medida
debería ir a la otra computadora y avisarle que se hizo la medida. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿no? ¿Se puede realizar esa simulación? Sí, entonces pueden las dos computadoras, ¿no? Donde cada una, como les digo, cada una simula un subsistema, ¿no? El un spin de la una partícula A, el otro spin de la partícula B, y las dos computadoras están entrelazadas. Entonces, están unidas, ¿no? Por un cable que lleva la información de la una a la otra. Entonces, ¿pueden las computadoras simular un estado entrelazado? Y cuando ustedes lo piensan esto, la respuesta es sí. Sí, pero solamente mientras la información de la medida viaje instantáneamente de la una a la otra. Sí, es decir, ¿no es cierto? Tengo una computadora aquí, ¿ya? Tengo la otra computadora acá, ¿no es cierto? Entonces, están, sí, esta es la PS1, ¿no es cierto? Esta es la PS2, ¿ya? Y aquí están simulando, ¿no? Y estas dos computadoras están unidas por un cable. Entonces, ¿no? La única forma, ¿ya? Este de aquí simula el spin de la una partícula, ¿no es cierto? El spin 1, ¿ya? Y la otra simula el spin 2. ¿Sí? Y aquí tengo yo que ambas, ¿no es cierto?, simulan un estado entrelazado. Ya, por ejemplo, el estado triplete. Sí, entonces la única forma de simular un estado entrelazado es que cuando se haga la una medida, se viaje la información, ¿no es cierto?, de aquí para acá a una velocidad instantánea. Sí, eso es violar la localidad. ¿Ya? Eso es violar la localidad, ¿no? Entonces, no necesariamente viaja la información a una medida, a una velocidad instantánea en la mecánica cuántica, sino que simplemente, ¿no es cierto? Bueno, donde simplemente puede involucrar mucho, no es local, ¿sí? No es local la mecánica cuántica, ¿ya? ¿Estamos claros? Esa es la idea, ¿no? Esa es la una concepción, ¿ya? Y la más aceptada. Bueno, y creo que se me acabó el tiempo porque son 10:38. ¿Sí? Entonces, en esta última parte, lo único que se hace, ¿no? Se supone un sistema entrelazado, ¿ya? Y a partir de, ¿no es cierto?, de la evolución, ¿sí? Voy a sacar la traza parcial para sacar, ¿no es cierto?, del sistema entrelazado, voy a sacar nada más la densidad de A de uno de los sistemas y ver cómo evoluciona en el tiempo, ¿no? Y lo que se puede o lo que se pretende demostrar aquí es, ¿no es cierto?, demostrar que las medidas en el sistema B no interaccionan en el sistema A. Es decir, ya, lo que se demuestra aquí es que con esta forma, ¿no es cierto?, con la mecánica cuántica, se garantiza de que no hay información que esté viajando a la velocidad más rápido que la velocidad de la luz. ¿Sí? Entonces, no hay información que esté viajando a la velocidad de la luz. Ya con eso garantizamos esto. ¿Ya? Entonces, bueno, esta parte, los detalles de esto hemos de ver la siguiente clase. Preguntas de esto. Profe, ¿cuál es, o sea, el motivo de pedir correlación nula en el teorema de Bell? Lo que pasa es que la correlación nula quiere decir, ¿no es cierto? Si estos están separados la suficiente distancia y hago yo una medida aquí, ¿sí? No debe afectar la medida acá. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que la probabilidad, como los eventos son independientes, ¿no es cierto?, la probabilidad de medir A y B es igual a la probabilidad de medir A por la probabilidad de medir B, porque los eventos son independientes, porque una medida en A no afecta a B. ¿Sí? ¿Está claro? Y entonces, si estos eventos son independientes, ¿no es cierto?, el valor esperado de AB es igual, ¿no es cierto?, el valor esperado de A por el valor esperado de B. Y esto justamente cuando le escribo así, ¿no es cierto? Sí, esta es la correlación. Sí, y entonces, si los eventos están separados una distancia lo suficientemente grandes,
tienen que ser independientes. Una medida aquí no puede afectar una medida acá porque involucraría una transmisión de la información mayor que la velocidad de la luz. ¿Sí? Y esa transmisión obviamente va a hacer que los sistemas que estas probabilidades, ¿no es cierto?, la medida en A afecte en B y no sean iguales. Entonces, si están lo suficientemente separados, sí, la medida en A no afecta en B, entonces los eventos son independientes, la probabilidad de A y B es simplemente la probabilidad de A, ¿no es cierto?, por la probabilidad de B, ¿ya? Y entonces los valores esperados de AB es igual al valor esperado de A por el valor esperado de B porque los eventos son independientes y por lo tanto la correlación es nula. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, Sí, porque los eventos, los dos eventos están separados. A y B, los dos sistemas están separados a una distancia muy grande y lo que mida A no puede afectar a lo que mida B. Entonces no están correlacionados. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces eso implica ¿no? Eso implica esta equivalencia. ¿Sí? ¿Está claro? sí, La correlación tiene que ser nula, ¿no? Entonces, básicamente estamos aquí, ¿no? Tenemos dos eventos, los eventos A y C, que ninguno puede ser causa-consecuencia del otro porque están fuera del cono de luz, ¿no es cierto? Este evento C con respecto del evento A puede ser o pasado, presente o futuro en diferentes sistemas de referencia inerciales, ¿no es cierto? Entonces, como están separados más allá del cono de luz, básicamente estos dos no tienen que estar correlacionados. Eso es lo que me dice porque no puede transmitirse información de un punto, de un punto al otro. ¿Ya? Entonces la correlación tiene que ser cero. Eso es lo que me dice este de aquí y este de acá, ¿no? Básicamente los dos con respecto de eso, ¿ya? La localidad y la equivalencia, ¿ok? ¿Algo más? Bueno, queda ahí ya. De la clase me perdí los primeros minutos, disculpen, no sé si paró la grabación, no sé qué pasó. Pero bueno, más o menos está completa, ¿no? Lo único que me perdí es un poquito del de la explicación del primer postulado, ¿no? De la realidad en la paradoja de Peiré, ¿ya? Eso con respecto a esto, ¿sí? Hay bastantes libros que estudian esto. Como les digo, este sigue siendo un problema abierto, ¿ya? Hasta ahora no hay un consenso, ¿no es cierto? De lo que sí se sabe es que esta paradoja no cuadra, ¿no es cierto?, con la medida cuántica, porque en la medida cuántica lo que se acepta es, ¿sí?, el hecho de que las propiedades, ¿no es cierto?, no son del sistema físico, sino que en el momento de la medida el sistema colapsa, sí, y eso, ¿no? Pero aparte de eso, en sistemas entrelazados, lo que implica, por ejemplo, es una no localidad, por decirles, ¿sí? Una no localidad de la mecánica cuántica, ¿ya? ¿Ok? Eso, ¿no? Pero como les comento, no hay un consenso aún, no hay un experimento que diga por dónde van las cosas y el problema sigue estando abierto, ¿ya? Entonces cae ya en el campo de la filosofía, sí, por el momento, ¿no? Simplemente no hay cómo distinguirlo uno del otro, ¿ok? Entonces, eso hasta la clase de hoy, ¿sí? Nos vemos el día miércoles. Si les interesa, me pueden pedir, hay varios libros que pueden leer a este respecto, donde les explica posiblemente más en profundidad, ¿no es cierto? Y con el punto de vista del autor posiblemente, de lo que es esta paradoja, ¿ya? ¿Ok? Profe, queríamos Dígame. ver si se puede definir la fecha del examen. Bueno, puede ser el 16 si quieren, puede ser después del 16. Ahí más depende de ustedes, ¿no? Si es en clases, yo creo que sería el 16. Sí, o puede ser el 16 la parte teórica, igual que hicimos la otra vez, y otro de los días entre el miércoles y jueves, la parte práctica. Viernes no, viernes ya es muy tarde, ¿no? Me queda muy poco tiempo. Puede ser hasta el jueves de la próxima semana. Sí, entonces, si tienen una fecha ya en mente, díganme ahorita y si no me informan Eh, y que todos estén de acuerdo.
No, más bien con esa información ya podemos definir nosotros una fecha y le avisaríamos, no sé si mañana, Sí, bueno, esta semana, dependiendo. ¿no? Hasta el viernes inclusive pueden avisar, porque yo tengo que ya planificar igual, independientemente, tengo que planificar para la otra semana una evaluación final. La evaluación final es completa, ¿no? Es como un supletorio, es todo. Ya, eso tomarán en cuenta. ¿Cómo les va con los trabajos? No me han dicho nada, no sé qué pasó. Los videos Sí, ya están subidos. Creo que todos ya subimos. ya, y del otro, para este bimestre, ¿qué tienen ustedes aparte? Porque los videos son del bimestre anterior. ¿De este? A ver, ya me confundí ahí. Bueno, entonces, bueno, ya, luego hablamos, ya, porque tenemos que definir, en este estaba planificado un videos, trabajos, proyectos, algo, ¿no? Porque los videos, como les digo, son del anterior, o a menos que hayan hecho videos incluidos de este bimestre. Pasa que usted solo nos dio 4 temas y no explicó ninguno otro. No, no, pero los 4 temas eran del bimestre anterior, eso sí les expliqué, porque sí les dije, el trabajo está incompleto, está mal hecho, entonces les voy a poner la nota completa con la condición de que trabajen en este bimestre, pero eso es la nota del bimestre anterior, sí, no es de este bimestre. En este bimestre volvemos a lo mismo, ¿no es cierto? Videos, trabajos, proyectos, es decir, algo extra, porque si no me toca replanificar la entrega de notas, es decir, cómo se van a dividir las notas, porque hasta ahora tienen deberes y 2 pruebas. Si no han hecho más, tenemos eso, ¿no? Entonces tenemos que dividir esas 3 notas entre esas 3 cosas. ¿Sí me entienden? Porque no tengo más a Sí, yo dónde ir. creo que sí, porque si lo de los videos fue la parte del parcial anterior, yo creo que no tendría tiempo para hacer más videos de este parcial. Preferiría dividir entre deberes y pruebas. Sí, yo también pienso que ahorita es un poco apresurado y no van a hacer bien y les va a quitar tiempo. Sí, yo también pienso que si no quedó claro eso, entonces lo mejor sería dividir, redistribuir las notas. Sí, creo que es más conveniente por el momento, ¿no? Porque no puedo, simplemente no pueden ahorita ponerse a trabajar en algo, es muy tarde. Pero bueno, ok, entonces quedamos en eso. Y entonces, por favor, hablen de la fecha, sí, y me comunican. Máximo hasta el viernes en clase. Ok, Ok, listo. Nos vemos el viernes, entonces. ¿Podría poner un poco más de fuentes para leer sobre la parada PPR, como dijo? Por favor. Sí tengo, el problema es, bueno, les puedo poner ya, el problema es que obviamente se hacen unas demostraciones y pero bueno, les puedo poner ya, puedo poner lo que encuentre. Sería bueno que vean el otro video que les digo, ese video creo que yo sí les había puesto, no sé, pero bueno, les puedo poner el video, ¿no es cierto? En el cual básicamente creo que son cuatro profesores, ¿no? Los que hablan de las diferentes interpretaciones de manera general de la mecánica cuántica que tiene que ver con esto, ¿no? Sí, eso deberían ver, es un video de 1 hora más o menos, bastante bueno y podría aclararles, ¿no? Los puntos de vista que ahora ya en un punto de vista completo, cómo es que se podría interpretar, ¿no? Aparte de la teoría, la interpretación clásica ya de Copenhague, ¿no? Sí, entonces eso podría ser interesante. Entonces eso les voy a subir el link al aula virtual el día de hoy, ¿sí? Conjuntamente con la clase, para que, para que lo vean, ¿ya? Para que lo vean y lo piensen. Y otras lecturas, voy a buscar lecturas que estén un poco al alcance, ¿no? Que no sean demasiado matemáticas y que vayan más bien a la parte física, ¿ya? Sí, entonces nos vemos el día viernes. Hasta el viernes, el profe. viernes. No, que hasta el viernes.